Hola, espero que estén muy bien. Muchas personas me preguntan si vale la pena comprar ya sus televisores 4K o si conviene esperar a que las marcas lancen sus televisores, ya sea de gama baja, gama media o de gama alta para este año 2020. Todo depende de tres cosas. Primero, de qué tanto presupuesto estén dispuestos a gastar, de qué tantas tecnologías o prestaciones quieran en sus televisores y qué tan urgente sea para ustedes tener ya un televisor 4K. Por cierto, pienso que los televisores 8K aún no valen la pena, a menos que tengan demasiado dinero y quieran prepararse desde ya para un futuro que yo pienso que todavía es muy lejano. Entonces, retomando el tema de los 4K, en temas de precios, hoy en día los del 2020 todavía se consiguen a precios de lanzamiento del año pasado. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Samsung TV8000 el año pasado yo lo conseguí más o menos en el mes de marzo aquí en Colombia, que fue el lanzamiento, por un precio aproximado de 2 millones, la versión de 58 pulgadas, que se conseguía además con una base de pared. Hoy en día ese televisor, dependiendo de la tienda, se puede conseguir por el mismo precio. A finales del año pasado los precios estuvieron fluctuando o variando mucho, bajaban y subían dependiendo de las promociones que las marcas sacaran, del famoso Black Friday, o aquí en Colombia son los Black Days, que prácticamente en todo noviembre se supone que hubo promociones, y además los días sin IVA, que eso hacía que los precios bajaran considerablemente de prácticamente todos los televisores. No sé en sus países cómo sea, pero por lo menos aquí en Colombia los modelos del 2020 se consiguen todavía al precio de lanzamiento del 2020, que aún así siguen siendo precios más económicos si lo comparo con otros países. El TV8000 más o menos haciendo el cambio entre 560 y 570 dólares la versión de 58 pulgadas. En otros países sé que puede costar mucho más y en otros de hecho puede ser más económico. Otra cosa que les quería decir es en cuanto a las tecnologías que se mencionan, mini LED, micro LED. Estas tecnologías solamente van a estar disponibles en televisores de gama alta y gama media alta, por así decirlo. Pongo de nuevo un ejemplo: los Samsung QNED, que se han escuchado mucho hablar para este año, van a tener la tecnología mini LED, que se supone o se espera que aumente el número de bombillitos LED que van a ayudar a retroiluminar toda la pantalla. Y esto lo que va a favorecer es que las zonas de atenuación o local dimming zones sean muchísimas más de 20.000 en comparación a las más o menos 400 de Full Array que hay actualmente. Es una tecnología que se espera que sea muy buena, sobre todo para ayudar al tema de la uniformidad de los colores negros en estos televisores Samsung, y otras marcas como LG y TCL también las piensan incluir en los modelos de este 2021, pero principalmente en aquellos de gama media alta y gama alta. Entonces, si ustedes piensan invertir o gastar una buena cantidad de dinero en estos televisores, espérense entonces, porque la verdad es que prometen muchísimo. Van a haber mejores colores negros, menos problemas de blooming, que es un problema que hay como una especie de resplandor alrededor de algunas zonas que ocurre con el Full Array actual, que incluyen algunos televisores. Entonces la tecnología mini LED se espera que decrezca considerablemente, o que de hecho no haya el efecto blooming que puede ser tan molesto. Entonces, bueno, eso en ese aspecto. Yéndonos a la gama baja, algunas marcas, vuelvo a mencionar a Samsung porque es de la que más se conoce actualmente. No es que sea fanboy o que Samsung me esté pagando, simplemente que, por ejemplo, los modelos de la gama baja del año pasado, algunos dejaban mucho que desear, y se espera que los modelos, por ejemplo, AU8000, AU7000 y AU9000 de este 2021 incluyan en el apartado gaming la tecnología FreeSync. Los modelos de gama baja del 2020 y de años anteriores no incluían esta tecnología. Entonces, si ustedes quieren tener FreeSync en sus televisores Samsung, y supongo que otras marcas quizá también incluyan esta tecnología, o la tecnología G-Sync en sus modelos de gama baja, pues entonces espérense, porque
Lo normal es que el lanzamiento de estos televisores de gama de entrada o de bajo presupuesto sean entre marzo y abril en la mayoría de países. No sé con ese tema de la pandemia cómo vaya a ser, pero lo normal sería eso. Si nos vamos ya entonces a la gama ultra mega alta, por así decirlo, que serían la tecnología micro LED, que se supone va a ser la mejora de la tecnología OLED, porque va a proveer negros perfectos sin el riesgo de que haya quemado de píxeles. Esta tecnología, por lo menos por ahora, la incluirían LG y Samsung. No sé si Sony y otras marcas decían incluirla, pero aún así va a ser una tecnología excesivamente costosa de 10.000 o más de 20.000 dólares, que por lo menos para los mortales se nos hace casi que imposible adquirir. Ya bajando un poco entonces a la tecnología que actualmente diríamos que es la mejor, por lo menos en temas de ser asequible, sería la tecnología OLED que aplican marcas como LG, Sony y Panasonic principalmente. Lo que se espera por lo menos por parte de LG, que es la principal fabricante de este tipo de tecnología, es que en algunos modelos, más concretamente en el G1 de este año, incluya más brillo. Esa va a ser la principal característica y pues mejorar el tema del HDMI 2.1, la transferencia de datos, el parte de manejo del movimiento, que aún pienso que en el CX de este año y en el del CX del 2020 y GX también del 2020 me parece que son muy buenas en tema del manejo del movimiento. El problema es que actualmente tanto el CX como el GX ya volvieron a subir el precio, se consiguen a precios de lanzamiento del año pasado, 2020. Entonces, lo que yo recomendaría sería, si no tienen el dinero aún, esperar a que los OLED de este año se lancen, que son más o menos a mediados de este año, para que los modelos de 2020 puedan bajar su precio, que me siguen pareciendo muy buenas opciones. De hecho, el B9, que es del 2019, aún me sigue pareciendo un televisor muy bueno en todo, en temas de brillo, tiene más que suficiente. El contraste es infinito, tiene tecnologías de tasa de refresco variable, HDMI 2.1 full capacidad en sus 4 puertos, etc. Y el C9 pues es mejor aún, sumándole el tema del escalado de imagen. Entonces, para ir de pronto resumiendo un poco el video, si quieren esperar, si no les surge tener un televisor 4K ya, adelante, esperen mejor a que salgan los de este año, que prometen muy buenas cosas, sobre todo en la gama media y gama alta. Pero si les surge conseguir su televisor 4K para allá, hace pocos días subí un video con el top 3 que hasta ahora considero son los mejores televisores de gama baja o de bajo presupuesto, que de acuerdo a mi experiencia y a los datos técnicos que me provee rthings.com, podría decir son hasta ahora los 3 mejores. El primero es el Samsung TV8500, que si bien no tiene una gran cantidad de brillo, tiene más que suficiente para que la escena luzca lo suficientemente clara, teniendo en cuenta que la función de alto rango dinámico, no me canso de repetirla, depende principalmente de la relación de contraste, que es alta en este televisor, es de 6500 a 1 aproximadamente. Y el manejo del movimiento es genial, no hay problemas de tartamudeo, ni de vibración, ni de borrosidad, ni viendo contenido por medio de aplicaciones de YouTube o Netflix o Amazon Prime, ni tampoco por medio de una entrada HDMI, ya sea un decodificador, una consola de videojuegos, etc. El segundo televisor que yo considero el mejor hasta ahora que pueden conseguir es el TCL R635, que tiene tecnología QLED, que por lo menos en mi país no se vende, no lo tengo, pero he escuchado de personas que les ha ido muy bien con él, que tiene un manejo del movimiento muy bueno. Y la tercera opción serían los LG de bajo presupuesto del 2020, el UN7300, que tiene un muy buen manejo del movimiento gracias al TrueMotion, una buena representación de colores, y se consigue tanto con panel VA como con panel IPS. Por cierto, el TV8500 de Samsung también se consigue con panel VA, el tamaño de 50 y 55 pulgadas, y con panel, según Samsung llama PLS, que es una especie de IPS, en el tamaño de 43 y de 65 pulgadas. Voy a saltarme esta publicidad. Bueno, esos son los 3
Muchas personas me preguntan ¿por qué no incluí por ejemplo el Hisense H8G? Quienes vieron ya el video sabrán por qué, pero aquí lo voy a repetir. El manejo del movimiento en ese H8G no me gustó, por lo menos al utilizar aplicaciones como YouTube o Netflix o Amazon Prime o Disney Plus, etcétera. Con videojuegos, por ejemplo, hace un buen trabajo, pero al ver un video por medio de YouTube o de Netflix u otra aplicación, se genera ese efecto de parpadeo que es como esto, cuando la imagen tiene mucho movimiento, que hace esta parte. En el Samsung y en el LG es así, todo muy suave, muy fluido, pero en el Hisense H8G la imagen a veces hace así, este efecto de tartamudeo que a mí me parece muy molesto, y ya intenté por todos los medios todas las configuraciones de manejo del movimiento que este televisor permite hacer y no logré por ningún medio los resultados que el Samsung y el LG, por ejemplo, me arrojan. Por esta razón principal no incluye el H8G. Muchas personas, youtubers, páginas web, etcétera, le dan muy buena calificación a este H8G, principalmente porque tiene Full Array y Local Dimming, al ser de un precio asequible, más o menos entre 500 y 550 dólares, dependiendo del país, la versión de 55 pulgadas. Y sí, la verdad es que es un muy buen precio, y el hecho de tener tecnología Full Array, por lo menos en teoría, es muy sorprendente de escuchar, pero en la práctica no se diferencia del TV 8500, por ejemplo. De hecho, el TV 8500 no tiene Full Array, tiene una tecnología que se llama Ultra HD Dimming, que hace un mejor trabajo en el tema de los colores negros, y el clouding es mucho menos notorio en comparación al H8G, que cuando activamos el Full Array mejoran los negros, pero se ve mejor en el TV 8500, y además en el H8G se genera el efecto blooming, mientras que en el TV 8500 no. Eso sí, el H8G tiene un poco más de brillo, lo que hace simplemente que la imagen se vea un poquito más clara, pero no quiere decir que la función de alto rango dinámico se vaya a ver mejor. Y si bien el Hisense H8G soporta Dolby Vision y también HDR10 Plus, la verdad es que en la práctica la diferencia, por lo menos en esta gama, entre el Dolby Vision y el HDR10 Plus que maneja el Samsung, la verdad es que para el ojo y cerebro humano es prácticamente imperceptible. Ya si de pronto quieren un televisor con Android, pues entonces el H8G pueda que sea una mejor opción si están dispuestos a tolerar ese tema del stutter, que es muy molesto, es un efecto demasiado molesto y se nota por ejemplo en películas donde hay muchas carreras de autos, viendo deportes, etcétera, mientras que en el Samsung y en los LG mencionados no se nota ese efecto. Y en el TCL, según me comentan los usuarios que lo tienen, tampoco se nota ese efecto, por lo menos no con la intensidad con la que se nota el H8G. También me preguntan por qué no incluye el Sony X750H, que es de gama baja. Por la misma razón que el Hisense, porque el manejo del movimiento no es bueno. El H9G de Hisense no lo incluí porque ya en temas de presupuesto llega prácticamente a la gama media, pero probablemente también tenga el mismo problema que el H8G en temas de manejo del movimiento, sobre todo si me baso en rthings.com, porque tampoco lo tengo. Pero bueno, no lo incluí en la gama baja porque lo considero de gama media. Entonces puse estos ejemplos porque son de la gama baja, que son los más asequibles a nivel económico, que yo les recomiendo que aún así esperen a que salgan los de este año para ver si los del año pasado bajan un poco su precio, o si los de este año nos sorprenden en el tema gaming y de pronto incluyen un poco más de contraste o de brillo o algún otro tipo de mejora en temas de software, ya sea Samsung, LG, Sony, etcétera. En la gama media hay un poco de, no sé cómo decirlo, polémica, sentimientos encontrados, etcétera, porque bueno, primero los precios pueden variar mucho de acuerdo a cada país, de cada referencia. Yo leo prácticamente todos los comentarios que ustedes escriben, no los puedo contestar todos porque son demasiados, y a veces escucho que en algunos países los precios en comparación aquí en Colombia la diferencia es gigantesca. Entonces también les recomendaría que si no les surge todavía un televisor, espérense unos mesecitos a que los de gama media usualmente suelen salir, por lo menos aquí en Colombia, entre mayo y junio. Quizá en Estados Unidos salgan un poco más temprano,
pero la recomendación sería esa, porque es que los de 2020, les repito, se consiguen hoy en día todavía a precios de lanzamiento del año pasado, 2020, que pues fue su año de lanzamiento. Hay que esperar, yo diría que esperen, pero si les surge, ya les mencioné por lo menos los de gama baja, cuáles considero yo las mejores opciones, y luego haré videos recomendados para los de gama media y también de gama alta del 2020, porque los del 2021 aún no han salido. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en la caja de comentarios, con mucho gusto en cuanto pueda la contestaré. Les recuerdo que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon, el link se los dejo abajo en la descripción. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.